Hay dos porciones de la Escritura que las tomo como mías. Una de esas es 1 Juan 2, 15 al 17. Lea conmigo, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es que, mire, ya tiene en su casa arrumado el Betamax y el VHS, váyase haciendo el campo al DVD. Es que es así de rápido, todo pasa, en este mundo todo pasa rapidísimo. Usted se tatúa diciendo, amaré por siempre a Alexandra, y después que peleó con Alexandra y ahora cómo se quita el tatuaje. Mucha gente por la moda, ¿sí? Siempre piensa en eso, que la moda es pasajera. Si usted se hace, por ejemplo, una extensión de la oreja y va teniendo la oreja como un zulú, como un... Entonces piense que en algún momento la moda va a pasar y cuando usted se quite la extensión, te va a quedar colgando aquí un pedazo de oreja. Así le ha pasado a la gente que se ha hecho tatuajes o piercing por la moda, Yo me digo a Alexandra que tiene como 3 perforaciones en la oreja. Entonces digo, tú eras una florecita rockera cuando eras adolescente. Y ella ya no se puede tapar, ¿no? Ya le toca hacerse la loca ahí de que una vez tuvo la oreja con varias aretes ahí. Es que la moda es momentánea, es pasajera, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios es eterno y Él pensó en nosotros eternamente. Por eso le dio al hombre espíritu. ¿Saben qué es lo único eterno que tiene el hombre? El espíritu. El espíritu hace que el hombre sea un ser eterno. Es que esta carne, no se preocupe tanto por esta carne, porque va a volver al polvo de la tierra. Pero el espíritu, que es el cuerpo espiritual, va a permanecer para siempre. Entonces preocúpese más bien por qué, por su espíritu. Esa es la preocupación. Y todo lo que está hablando Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, está hablando acerca de eso. Fíjense lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay pedazos en la Biblia que me parecen muy tristes, este es uno de esos. Porque imagínense, estas personas se van a presentar delante de Dios y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le va a responder el Señor? No te conozco. Es que usted puede conocer a Dios, pero Él no lo va a reconocer. ¿A quién va a reconocer Dios? Al que haga su voluntad. ¿Saben qué? Si hiciéramos una encuesta hoy en día, en medio de los cristianos, no digo de la gente que no conoce de Dios, sino en medio de los cristianos, solamente el 5% nos respondería claramente cuál es la voluntad de Dios. Solamente el 5%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 95% se va a perder. Porque aquí está siendo muy enfático. Nunca os conocí, le va a decir. Solamente, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya lo hemos hablado, pero volvamos a ver. Juan capítulo 4. Es que es muy importante entender esto, porque de eso depende la vida eterna. La vida eterna delante de la presencia de Dios. Porque todos van a tener vida eterna.
¿Usted entiende eso? Todas las personas van a tener vida eterna. Unos delante de la presencia de Dios en el cielo y otros alejados de la presencia de Dios en el tormento eterno. Porque por tener espíritu el hombre ya es eterno. Juan capítulo 4, versículo 34 hasta el 36. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe el salario, y lea conmigo, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Cuál es la comida? No es escuchar la palabra. Hay gente que dice que la comida espiritual es la palabra. No es la palabra, es que eso está diciendo. Es que hacer la voluntad es muy diferente en escuchar la palabra a hacer la palabra. Así dice en el pedazo que leí, en la porción que leímos, dice, porque el que oye mi palabra y la hace. Y después lo compara con el que oye mi palabra, pero no la hace. Así compara Jesús. Dijo, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores. También dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que oye la palabra de Dios y la hace. Es muy importante entender eso, porque de eso depende la vida eterna. Dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Ana María, es que ya tienes una corona en el cielo por haber cumplido la voluntad de Dios y predicar de amor. Es una corona eterna. Has recogido fruto para vida eterna. La gente está pensando que los frutos de la vida cristiana son la conducta. Ser bueno, no mentir, no robar, ser un buen hijo, ser un buen trabajador. No, esos son los frutos de la ley. Es que los fariseos eran todo eso, pero no tenían la vida eterna. Eran buenas personas, pero no tenían la vida eterna. Pero la vida eterna es ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, versículo 40. Veamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. La voluntad de Dios es la vida. ¿La vida dónde? En el Espíritu. Que usted tenga vida en el Espíritu y que usted dé a otros a conocer esa vida en el Espíritu. Si usted no está en ese plan, usted está lejos de la voluntad de Dios, aunque profetice, aunque eche fuera demonios y aunque haga milagros. Si usted no está llevando a la gente a la vida, entonces usted no está haciendo la voluntad de Dios. Es que de 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno regresó a adorar a Jesús. Y entonces Jesús dijo, la salvación ha sido de este extranjero, porque los otros 9 ni siquiera regresaron. Uno pensaría que cada persona que recibe un milagro va a creer en Jesús. No, no es verdad. Yo he orado por muchas personas que han sido sanadas, que han sido liberadas, pero no les vuelvo a ver. No importa. En todo caso, seguimos, pero siempre que oro por la sanidad, o siempre que oro para echar fuera demonios, les predico el Evangelio. Y les digo, mire, lo importante no es que usted sea sanado. Lo importante es que usted reciba vida en su espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Que usted tenga vida y que lleve a otros a la vida. Si usted ya tiene la vida, ya cumplió la mitad de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer con esa vida? Llevar a otros a la vida. De hecho, oraba Daniel en la oración de representación. Decía, Señor, que nuestra vida sea para que otros vean
Y eso cantábamos hoy, en las canciones de alabanza, decíamos que nuestra vida, ¿cómo voy a declarar que te amo? Con mi vida. ¿Cómo? Dando la vida, llevando a otros a la vida, haciendo para que tengan la vida. Entonces estamos hablando que ¿qué es la voluntad de Dios? Que tenga vida.